Tuve muchísimas inquietudes y la principal que yo pensaba, o sea, sales de la universidad y es como de, uy, el mega trabajo, el mega sueldo, el de aquí soy, ¿no? Y cuando te enfrentas realmente a la realidad y empiezas a ver que el mundo es súper competitivo, que en todas las empresas hay ciertas, quiero llamarlas como limitantes para algunos de nosotros, como por ejemplo ¿qué te piden inglés? ¿Qué te piden diplomados? ¿Qué te piden, etcétera? Miles de requerimientos para poder aplicar a una vacante. Entonces es cuando realmente te das de topes en la pared y dices, ok, ¿qué necesito? Necesito como poner en una balanza qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, para poder ir aplicando y pues tú solito ir viendo en qué puedes estudiar, capacitarte para poder estar a la altura de esas vacantes y poder pues aplicar, ¿no? Pocas veces en la universidad nos hablaron de eso, ¿no? O te hablaron de eso, de, oye, tienes que llevar, pues no solamente tu título y tu cardex, ¿no? Tienes que llevar un curso de esto, algo de por aquí, de por allá. Bueno, no sé, en nuestras generaciones, de Rolando, mía, y seguramente las más jóvenes como Pau, Adrián y tú, pues les tocó que el profe te decía, ah, sí, ya sacas una calificación, tus trámites y tu bendición y vámonos, ¿no? Y no había como esta dinámica de cierta conciencia de qué está pasando en el mercado laboral hasta que, como dices, vas y tocas puertas, ¿no? Así es, y es bien difícil. Bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando estuve en la universidad, nunca me di como a la tarea de investigar lo que pasaba después de. Entonces, sí tenía profesores que sí me decían, Liz, por favor, y estudia, y haz y deshaz, pero en mi caso no lo tomé como tan en serio hasta que realmente vi la realidad. Pero pues ahí estoy tratando como de seguir preparándome, de seguir tomando pues cursos para poder estar compitiendo, ¿no? Con las vacantes, y todos los requerimientos que van pidiendo. Y que, Y digo, y en el caso que está mencionando Liz, efectivamente, creo que nunca se visualiza el qué voy a hacer cuando termine la universidad. O sea, estar un paso adelante para no sentir como ese miedo. Y si bien vas a seguir estudiando, definitivamente. O sea, tienes que seguir preparándote para enfrentarte ahora a este mundo, ¿no? Cuando terminas la licenciatura. porque mucha gente se mete a estudiar, pero también es aprender. Y creo que conforme pasa el tiempo, a veces lo más difícil es dejar paradigmas o viejas prácticas e implementar nuevas, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, la IA, mucha gente es así como, no, enemiga, y como que sustituyes todo tu pensamiento por una IA, y hay gente que te dice, no, espérame, es que sigo pensando, sigo haciendo un prompt, pero lo que no tengo es el tiempo de ponerme a hacer todo ese detalle, ¿no? Y la IA sí lo arma, ¿no? Cosas así. Claro, pero definitivamente tienes que tener el conocimiento básico para poder utilizarla o para poder Es, saber que te está diciendo la verdad. O sea, Es eso correcto. tienes que tener la base y los conocimientos. Si no, de nada Necesitas un sirve. monitoreo Aunque constante, sí, claro, claro, porque a final de cuentas la IA va a trabajar, eso de inteligencia artificial, pues, básicamente es mero trámite porque en realidad no piensa por sí sola. Si tú no le das una instrucción, ella no piensa por sí sola. Entonces, por lo tanto, si es un asistente, y digo, estaría bien que se siguiera llamado asistente virtual o asistente digital, porque a final de cuentas le sigues teniendo que dar órdenes. Pero creo que en el sentido de actualmente, y creo que es una competencia que tienen muchos y una deficiencia, porque lo decía Liz, ¿no? O sea, no dice, no, pues a veces me preocupaba, a veces no me preocupaba por ver qué pasa allá afuera, pero resulta que cuando llegas acá afuera dices, ah, caray, es que sí está crítico. De hecho, le iba a hacer una pregunta a Liz, digo, porque es la más joven de aquí, y pues no tiene, digo, no tiene muchos años que egresó. Entonces, ahora sí que según tu opinión, ¿qué tan preparado te arroja la universidad? Digo, porque nosotros ya tenemos una idea y un concepto bastante definido de cuánto nos arroja la preparación, pero estamos hablando de esquemas y modelos de educación distintos. Digo, Guillermo y yo estuvimos en un modelo llamado, digo, me parece que a Paola ya le tocó, y creo que a Adrián también, entonces a ti ya te tocó completamente como la tercera evolución,
que les quitaron materias y que les metieron materias de relleno. ¿Qué tan evaluado, qué tan capaz sales de ahí? Pues la verdad yo me sentía súper preparada saliendo de la universidad hasta que entré a trabajar y definitivamente no tiene nada que ver. O sea, sí, las bases, el fundamento y todo va súper preparada y todo, pero cuando realmente ingresas a la práctica dices, wow, entonces es completamente diferente y yo la verdad, bueno, lo que me ha servido mucho a mí es, por ejemplo, meterme a ciertos cursos, por ejemplo, estos cursos que está proporcionando CIF, a mí me parecen una bendición porque podemos estar actualizados, podemos seguir preparándonos, porque cuando tú tienes en mente, por ejemplo, me pasó también, yo ya me sentía súper preparada en el tema de algunas leyes, por ejemplo, en el tema de Incoterms y todo, y cuando digo, ya terminé de estudiar, wow, nueva actualización, entonces... Definitivamente el estar con estos cursos y el estar el día a día preparándonos, siento que es sumamente importante y pues la práctica ahora sí que es completamente diferente a lo de la teoría, Y eso, pero poco a poco lo vas a ir, la experiencia te va a ir fogueando. y Es que listo con un punto importante. O sea, te preparas, pero no para ser más o tener papeles, sino para destacar, ¿no? Para ser competitiva o competitivo. Exactamente. Quiero retomar ese punto que comenta el maestro Guillermo, porque sí siento que es parte de lo que también vemos con el avance de la IA. Porque, por ejemplo, a mí me tocó egresar en 2013 y ni siquiera se mencionaba. Esto empieza a partir del 2020 y entonces tenemos generaciones que ya todo, inclusive, han tratado de hacer consultas de, por ejemplo, clasificación arancelaria y pues estamos de acuerdo que todavía no llegamos a ese grado de pensamiento de la IA. Mientras llega, todavía tenemos que trabajar ese criterio que todavía tenemos como humanos, pero que, por ejemplo, inclusive generaciones más atrás tienen que estar desarrollando, ¿no? Entonces, sí siento que esa parte del criterio, creo que es a la que te ayuda mucho en la universidad, pero al mismo tiempo es la que tienes que estar trabajando, ¿no? Exactamente. Y justo uno de los temas que tocaste, Liz, es y ya habíamos hablado eso aquí en CID, es que si sales, pero sales a un sector, sales a un producto y sales a negociaciones con los proveedores de la cual van a definir muchas cosas, y entonces ahí es donde dices, bueno, si aplica o no aplica todo lo que aprendiste de forma general, ahora en forma específica, y depende otra vez qué eres, o sea, si solamente estás en una empresa, si estás en una agencia aduanal y tienes varios clientes, todo eso va a ir irte formando, ¿no? Por un camino. Claro, y como bien lo dice, maestra, o sea, siento que lo principal aquí no importa en el sector en el que estés, en donde trabajes, en como le quieras llamar, pero aquí lo principal es estar actualizado todo el tiempo, estar ahora sí que estudiando todo el tiempo, llevar la teoría a la práctica, y es lo que te lleva al plus para que puedas sobresalir. Creo que es como el ejemplo de que ponen el ejercicio más fácil y ya cuando llegas a la realidad, cuando tienes que hacerlo tú, es súper complicado. Sí. Y ¿saben qué? Creo que a Liz le tocó potencializado, ¿no? O maximizado. ¿Por qué? Porque Liz seguramente estudió temas muy de supply, de logística, muy de un comercio muy planito, y cuando egresa, boom, ¿no? Pandemia, claro. Ahorita guerra comercial de Trump. Entonces, te habían enseñado que el GATT, que la OMC, que los aranceles, y de repente llegas a la vida laboral y te dicen, ¿qué crees? Ayer publicó algún medio en un Twitter o ¿qué es? Ahora X, Trump que va a hacer esto y cambia todo el comercio, ¿no? Y entonces, eso que estudiaste del GATT y la OMC, ahora es como, pues qué padre, pero chécate lo que acaba de tuitear Trump para ver qué onda con los aranceles, ¿no? Y eso es una característica de la carrera, o sea, sabes que estás estudiando algo y cuando salgas ya modificaron las leyes, ya modificaron las reglas, ya cambiaron las cosas en el país, y entonces ya hay otra regulación, otra legislación. Y es que eso ha sido siempre, porque por ejemplo, a mí me tocó estudiar IMEX y Pitex y Maquila. El año en que salí, cambiaron a Pitex y Maquila y lo volvieron IMEX. O sea, literalmente todo lo que había estudiado durante la carrera, me dijeron, adiós, esto ya no sirve.
Ahora Y sí ya ya te sabes, balconeaste feo. ya te tiraron, pero ¿por qué? No, Pero digo, creo que el tema de los eso es años, lo no. padre del perfil, ¿no? Del perfil del área a la que nos dedicamos, que literalmente me voy a poner filosófico, pero como dice Bruce Lee, tienes que ser como agua, ¿no? Tienes que adaptarte a donde estás. Y pues Sí. precisamente es parte del perfil. Justamente ese es un buen ejemplo, maestro Rolando, porque acabando, bueno, te tocó, vas saliendo, ya te cambiaron toda la legislación, no es como que te cambiaran nada más un artículo, ¿no? Te cambiaron un programa completo, entonces toca volver a aprenderlo y de ahí en adelante obviamente estarse actualizando, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso es lo que a mí también me gusta de pues, esta parte del perfil de licenciado en comercio y negocios, que tienes que estar actualizado todo el tiempo aprendiendo qué hizo Trump, qué está diciendo China, y pues bueno, eso es lo que también me gusta de esto. No te estancas, ¿no? Exacto. Nuestro medio nos obliga a no estancarnos y eso está genial. Justo. A diferencia Sí, de sí. otras áreas, ¿no? También respetable, pero aquí creo que cada día es un reto de saber, no más que otros, pero sí tener información que te permita decidir mejor, ¿no? Que tu competencia o para tus socios o para clientes. Entonces, creo que también es muy importante que en las universidades, por ejemplo, eso se destaque en el perfil de ingreso. Yo he visto muchos lugares donde difícilmente te hablan de eso, ¿no? Y te dicen, gusto por la lectura, gusto por la comunicación, por los negocios, pero nadie te dice también que debes tener un gusto por estar actualizado y un gusto por estar renovando y rompiendo pues, ideas que se te pueden arraigar, ¿no? Sí. Y lo que me encanta de esta carrera es que, o sea, es un mundo. Nunca terminas de estudiar, de aprender, de actualizarte. Entonces, por ejemplo, o sea, es algo que vivimos diariamente, porque cuando vamos al súper, simplemente íbamos por un producto y ya no. Pero cuando empecé a estudiar esta carrera y vas al súper y dices, no, a ver, ¿de dónde viene? ¿Qué arancel tiene? Importación, exportación, etiquetado, todo lo que conlleva el supply chain, la cadena de suministro. O sea, es una cosa impresionante todo lo que conlleva para que tengas un producto en casa. Entonces, eso es sumamente importante y creo que es la magia del comercio internacional. Y nos mantiene alertas, porque este Sí. tema es, esta carrera, esta área, es de mantenerte alerta todo el tiempo. Básicamente, eres un depredador y ahora sí que el mejor cazador es el que va a triunfar en este caso. Entonces, una parte de esto es todos los días estudiar. No te voy a decir que lo vayas a estudiar todos los días, pero sí todos los días puedes darle una leída, aunque sea los títulos de la publicación del DOF. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás en una área que sacó el DOF una publicación, pero a ti no te compete. Dices, ok, pero ya sé de qué habla. Al menos sé que hubo una modificación. No, maestro, es que dijiste algo muy importante, porque ¿con cuántos no estamos coordinados? O sea, ¿cuántas personas no están involucradas en la operación? O sea, no solamente es comercio, sino el de finanzas, el exportador, los proveedores, los compradores, los transportistas, los agentes aduanales. O sea, ¿cuántas áreas no están involucradas con tu área? Sí. Es correcto. Y que eso te obliga a volverte experto en el material que estás moviendo, porque tienes que hacer sinergia con producción, con el planeador de la demanda, justamente para a nivel logístico ejecutarlo bien. ¿Por qué? Porque características del material, si es hazmat, si es flamable, si es estivable, si lo puedo colocar en un contenedor normal o un contenedor flat rack, todo eso te obliga a inclusive aprender de otras áreas. Aunque no sea tu perfil, por ejemplo, en ingeniería, tienes que al menos empaparte de la ficha técnica y conocer qué puedes hacer y qué no. Eso concuerdo contigo, doctora. Nos volvemos adaptables, como decían hace rato. Y decía Rolando una parte interesante, me gustó cómo habló de sales de cacería, ¿no? A la jungla, estás aquí buscando. Y sí, no solamente checas leyes, ¿no? Somos como cazadores, no estás nada más con tu arma viendo ahí a dónde apuntas, sino quién se mueve, quién se esconde, dónde está, la fauna, la vegetación. Tienes que analizar todo el entorno para saber en qué momento hacer un tiro, ¿no? Entonces imagínate el dinamismo que tenemos como profesionales del área de decir, hoy no es un día para comprar dólares, ¿no? En un mes tenemos que poner una fianza, pero a la siguiente ya hacemos, no sé, algo muy atrevido, muy ad hoc, pero porque las circunstancias lo están permitiendo. Y creo que eso es algo que difícilmente se puede estandarizar, ¿no? Creo que ahí es donde todos tenemos un gran margen de acción y un gran margen de desarrollar esa habilidad para ser flexibles y entonces ser
pues estos agentes de cambio, estos cazadores en cualquier jungla, en cualquier entorno, que van a encontrar a la presa, un mercado, un cliente, un proveedor, y sacar una estrategia favorable, ¿no? Y redituable, por supuesto. Incluso lo estás mencionando en la pregunta que está aquí en la pantalla. Básicamente es adaptabilidad constante, porque dice adaptación a los cambios políticos y geopolíticos y económicos, porque iniciaron esta plática muy interesantemente, que básicamente hoy en día dependemos de la decisión de 3 o 4 personas, de que si amanecieron con un dolor de cabeza y quieren poner el mundo al revés, sacan un tweet, sacan una publicación, sacan un reel, sacan un TikTok, que mueve el mundo y que mueve todos los hilos y desequilibra. Y lamentablemente desequilibra al grado de pérdidas millonarias. Y en efecto, ¿cómo adaptarse a los cambios geopolíticos y económicos? Es esto, es básicamente ser proactivo, es básicamente tener un gusto por la lectura y tener una capacidad de análisis y discernimiento para poder actuar, porque no podemos reaccionar, tenemos que actuar. Si reaccionas, porque el problema ya lo tienes encima. Y aquí tenemos, en el caso del comercio exterior, sí se lleva mucho la reacción, pero la idea es que sea acción antes que reacción. Y creo que solo para terminar la frase que dices es la toma de decisiones. O sea, estamos en una carrera que tienes que tomar decisiones. Sí. Y que te orilla ser completamente proactivo para prevenir y no ser ese bombero que se pone a apagar fuego, sino que tienes que estar alerta, inclusive 2 pasos adelante, que estés detectando cualquier tipo de situación que te pueda afectar, porque no solo va a afectar a tu área, afecta a toda la cadena. La clásica pregunta de toda entrevista, ¿qué experiencia traes, no? Uf, buenísima esa pregunta. Pues para mí fue bastante complicado porque soy chica pandemia, entonces terminé la universidad en línea y las prácticas profesionales pues yo las hice en línea, no fui como tal a una empresa, entonces sí fue una limitante para mí. Sin embargo, todo el tiempo estuve tratando de entrar a diplomados, a conferencias, siempre tratando como de actualizarme y estudiar para no quedarme como atrás. Entonces, cuando realmente ingresé a trabajar, las prácticas sí, o sea, fue interesante, la verdad, porque sí fue un choque de realidades. Y tuve que enfrentarme a muchas cosas, pero lo principal para mí, la clave, fue seguir estudiando para poder adquirir esa experiencia y que poco a poco pudiera ir mejorando mi perfil. Ahora que la experiencia la adquieres conforme vas desarrollando y desempeñando la labor. Y mencionas algo muy interesante, que son cursos, capacitaciones, diplomados y todo ese rollo, que hoy en día, a raíz de la pandemia, se movió el esquema completamente. Yo me acuerdo que jamás antes de pandemia asistí a un curso en línea. Y hoy básicamente no hay cursos más que en línea. O sea, presenciales hay muy pocos. ¿Por qué? Porque elevan los costos. Elevan los costos. Nada más que, obviamente, como en todas partes, hay cursos que valen la pena y hay cursos que no valen la pena. Sí. Hay diplomados que en realidad te nutren y hay diplomados que solamente te dan un papelito de reconocimiento. Entonces, ¿cómo adquieres experiencia práctica en un entorno real? Básicamente esta pregunta, cuando un chico sale y cuando me pregunten qué práctica o qué experiencia tengo, yo voy a decir, pues es que no me dan la oportunidad. Y te van a decir, ¿cómo te voy a dar la oportunidad si no tienes experiencia? Ahí como en ese sentido, ¿cómo se afronta? O sea, ¿cómo lo afrontaste? Pero ¿te hicieron esta pregunta en alguna entrevista? Sí, claro que sí, muchísimas veces. Y muchas puertas se me cerraron también por lo mismo, porque me decían, ¿qué experiencia tienes? No, pues no tengo. Ah, pues muchas gracias. Entonces sí fue bastante complicado para mí ese punto, hasta que realmente pues entré a trabajar y como dices, ahorita es donde realmente adquieres experiencia, pero ahorita es un momento clave para mí porque necesito estar como esponjita absorbiendo todo de todas las personas para poder seguir nutriendo esa experiencia. Digo, porque no creo que alguno de nosotros haya llegado ya con, yo tengo los 1000 años de conocimiento, de experiencia. Quisiera ver quien lo presume así, pero difícilmente te lo va a dar
Lo acabas de decir, muy cierto. Hay gente que lo presume, y digo, la verdad, el currículum vitae, o la hoja de vida, como lo conocen en algunas partes, yo le digo menticulum vitae, porque en realidad, o sea, tú puedes ser el experto y el gran conocedor de todo en una hoja, en un papel. Digo, creo que nos ha tocado a la mayoría, que hemos alguna vez en algún momento entrevistado a alguien para una vacante, y te deslumbran con sus currículums, pero cuando los oyes hablar, por eso es una pregunta técnica, literalmente por los suelos. No sé si les ha tocado. Sí. En mi caso que me ha tocado también es de contratar gente, tú ves unos currículums preciosos, hermosos, y dices, no, este cuate nos va a sacar a la empresa completita, pero cuando llega, le haces una entrevista y pues no pasa de sí o ok. Digo, No es como cerrar las puertas, o sea, siempre sabemos que apenas van a adquirir experiencia y que básicamente es como, no a todos se les da la parte de enseñar cuando entran a un trabajo, o sea, mucha gente te dice así como, hazlo como tú puedas, hazlo como tú entiendas, y digo, también es parte de la experiencia que vas adquiriendo. A mí me tocó eso, al inicio para documentar ferrotolvas de exportación a Estados Unidos, literal fue así de, pues, hazle como puedas, o sea, yo no me voy a sentar a enseñarte, y literal tuve que sacar la chamba, entonces, no digo y es carísimo el ferro. Sí, literal. Y es carísimo el ferro, un día te sale la millonada. Que hacer todo el proceso casi manual para evitar cualquier pues error que se podría traducir en un tema ya más grave, ¿no? Pero digo, afortunadamente no fue el caso y así fue como me echaron al ruedo. Ahorita agradezco, ¿no? Digo, porque ya lo puedo hacer, lo hice al final de cuentas, pero en su momento, pues claro que te da miedo porque no tienes ni idea cómo es el proceso. Solo hay que vencer ese obstáculo y la verdad es que es una carrera con mucho potencial. O sea, básicamente es proactividad, gusto por el trabajo, porque hay que tener gusto por trabajar, porque pues a final de cuentas las herramientas, si no te las da tu empresa, las herramientas están, las herramientas existen. Digo, existe Google, existe buscadores, existe ChatGPT, existe inteligencia artificial, existe un montón de medios para llegarte de información que te va a ayudar a sacar tu trabajo. A lo mejor te vas a tardar al principio el doble o el triple, pero poco a poco lo vas a ir superando. O sea, esa es la idea. La idea que la escuela te forme, que te dé un documento que te avale, que adquieras cierto conocimiento, porque ya vimos que el conocimiento aquí pues todos los días se mueve, pero que te dé las características y capacidades para poder enfrentarlo, ¿no? Entonces, y ya tú te encargarás de ser esa persona proactiva que le eche las ganas, le eche los kilos para mantenerse en este mundo en constante cambio, porque todo el tiempo estamos hablando de comercio internacional, ¿no? Estamos en cambio constante. Sí. Exactamente, creo que tiene que ver con eso, la expresión de tener hambre, ¿no? No textualmente, pero sí tu hambre de aprender, de decir, ok, no lo sé hacer, pero a ver, te investigo y mañana al menos te digo cómo podría solucionarlo, ¿no? Completamente de acuerdo contigo ahí. Creo que el reto que tenemos, pues no solamente los egresados, no solamente los jóvenes, sino pues toda la gente que estamos en el medio es mantenernos actualizados, ¿no? O sea, recurrir, tener a alguien de base, tener ahí un calendario, tener temas, según lo que estemos haciendo en plan de desarrollo, ¿no? Entonces creo que ahí nos vamos a enfrentar mucho ahorita, no solamente a actualizarnos en temas legales, de merca, de supply, de logística, sino también tecnologías, ¿no? Y creo que para las generaciones jóvenes el reto ahorita es actualizarse en las prácticas que han cambiado, lo que decía Rolando al inicio de la charla, cómo ha cambiado la ley, las legislaciones, las prácticas, este nuevo acomodo global, y también aprender nuevas tecnologías, ¿no? Y implementar inteligencia artificial, data, como parte de una actividad que solía ser muy legal o muy logística o muy de mercadotecnia. Y creo que ese nuevo orden global nos está dando incluso una nueva forma de aprender a hacer comercio internacional. No solamente, como decía Liz y Rolando, en lo teórico, sino también en las simulaciones, en las nuevas prácticas, ¿no? A mí me tocó apenas llegar a una empresa en la que en el almacén pues usan el software de todos, el ERP que todos conocemos,
y me decían, oye, pues sí, hacemos la exportación de datos a Excel, a una tabla de Excel, y ya lo metemos a la IA para que nos diga la interpretación de qué está mal, ¿no? Entonces decías, qué padre que la gente de almacenes pues ya esté buscando complementar el uso de un RP con una IA, ¿no? Y me decían, bueno, lo hacemos así porque la licencia de IA de este RP pues, es más costosa, entonces lo estamos haciendo de manera manual, pero fíjense el cambio de paradigma, ¿no? De ya no solamente es exportar Excel y sacar mi dashboard, ya es cargarlo a una IA y que me ayude con la interpretación. Dije, bueno, está interesante, pero hay que hacerlo de manera pues, ordenada, ¿no? Entonces, actualizarnos en esos temas creo que va a ser crucial, tener tecnologías y tener la disciplina y las nuevas maneras en las que estamos haciendo legislación, despachos, transportes, almacenajes, compras, cotizaciones, todo eso, ¿no? Pero hay un punto importante que mencionas, lo hicieron, buscaron resolver, fueron proactivos. Y si bien es cierto, lo hicieron burdamente, lo hicieron salvajemente, dirían en el medio, resolvieron, pero tienes toda la razón, o sea, hay que aprovechar, o más bien, como profesionistas, aprovechar todos esos pequeños, grandes momentos para poder ser proactivos y para poder generar estrategias para poder crecer en este ámbito, o sea, desarrollar, porque a final de cuentas, si desarrollas a la empresa para la que trabajas, pues a final de cuentas estás desarrollando a ti, y es un ganar-ganar, que es lo que siempre pretendemos en el comercio. No es la lucha de unos contra otros, aunque siempre es el tema meme de logísticos contra aduaneros, no es la lucha de unos contra otros, sino básicamente es la cadena completa que trabaja en eslabón por eslabón para llegar a un fin en común, que es el aprovisionamiento internacional. Sí, justo el hecho de que se manejan documentos, sí, se manejan documentos, pero esos documentos que llegan tan simple como la factura comercial, si te cae una auditoría, o sea, ¿dónde están los pagos? ¿Dónde están los pagos del flete? ¿Dónde están los pagos de la factura? Y no es como así, comercio los tiene. O sea, si trabajas, lo que decía anteriormente, trabajas, pero trabajas a la par con alguien y quién es responsable de eso que lleve el control. Entonces sí es muy importante mantenerse actualizado para que, sepas por dónde te puede caer incluso una auditoría, ¿no? De lo contable, de un programa, de tu activo fijo, o sea, saber esos temas. Tenemos muchísimos comentarios y algunas inquietudes de algunas personas, entonces vamos a ver algunos de ellos. Aplicar de... ok. A ver. ¿Qué dice? Está interesante. ¿Qué dice? O sea, ¿tienen miedo de aplicar mal el conocimiento? Pues claro, Sí. ¿no? Digo, en cierto punto la ley se puede volver subjetiva. Uy, horrible. Entonces, Recuerda que la ley es derecha. Sí, no, pero es- la interpretación a la que Interpretación, sí, claro. Trabajo mal pagado. Tan buenos, ¿eh? No a pesar de ejercer. el campo laboral, falta de experiencia, ok, sí. Son trabajo. No tener la ¿dónde experiencia trabajar? ni Sí. conocimiento. Bueno, oye, ¿Dónde es que aunque trabajar? suene chistoso, Ese es que es pues sí, cierto. muchos dicen, ¿dónde trabajo? No, y es real, porque aparte Sí. tienes que, o sea, a lo mejor dices, bueno, también tengo que ver si puedo llegar o no puedo llegar, o sea, Sí. Ok, incluso Llego tú estás hablando rápido, no por llego rápido. ubicación. no digo, o sea, también puede No, enfocarse en está eso. bien. Sí, está bien, porque tú estás hablando por ubicación. El dónde trabajar yo lo tomé más en el sentido de, en dónde trabajo en una agencia banal, en una... Ajá. Exactamente. No, y En una también eso, forwarder. si te vas a encontrar a los chavos, te van a decir que todo es automotriz o que quieren automotriz y dejan Pero- alimenticio, química, ¿no? O sea, Pero todos si los estás en sectores Puebla. existen. Digo, Adrián está en el campo visitando a todo tipo de clientes. Él te puede decir que hay gente que exporta lo que menos te imaginas, ¿no? Sí, completamente. O sea, es que sí es cierto. O sea, esa pregunta de dónde trabajar te manda y te lanza a una agencia banal, a un freight forwarder, a una empresa que importa, exporte, a una consultora. Esa pregunta está buenísima, la verdad. Sí. De hecho, creo que esa pregunta de dónde trabajar hace una explosión en la mente de Sí. muchos. Porque lo dijo ahorita Guillermo,
dices automotriz, pero eso solo te refieres a Puebla. Sí, O no. sea, básicamente a 2, 3 estados en el país y listo. Aparte, digo, Querétaro, automotriz, ok, Tlaxcala. la armadora, el tier 1, el tier 2, hasta el tier 3, o sea, ya con eso tienes un segmento enorme de empresas que se van especializando hasta en la manija pequeña que ni tenías idea que la arman por separado. Está muy buena esa pregunta. Sí. Me está causando conflicto porque me pasó a mí y tengo muchísimas amigas, compañeros que ahorita están en la universidad y siempre me mencionan lo mismo, el trabajo mal pagado. O sea, también tenemos que ser realistas. En el caso por ejemplo, no tenemos como que la experiencia necesaria, entonces también debemos estar abiertos en ese tema, a poder aprender, a poder, ¿cómo les digo? A dejarnos enseñar para que también nosotros podamos adquirir experiencia y posterior a ello poder aplicar para un mejor puesto. Entonces siento que eso es súper importante. Y no tener experiencia, pues la verdad, no nacemos sabiendo todo. Entonces siento que poco a poco vamos a irla adquiriendo y vamos a ir aprendiendo pues lo que se necesita para poder sobresalir. Maestra. Sí, me encantó y la verdad es que ahora va a llegar un punto en donde tú digas, ya no voy a trabajar si no me pagan. No, está bien eso que dices, Pau, pero toma en cuenta lo siguiente, estamos hablando de recién egresados. Ah, no, sí, claro, Y esa pero parte, les doy no, una futura tocado, de que vas, o sea, después se va a poder controlar eso. o sea, me ha tocado gente que sin experiencia, recién egresados, llegan pidiendo sueldos de 25,000, 30,000 pesos, así de, oye, pero ¿qué sabes hacer? Nada. Sí. O sea, pero ¿cómo? A ver, ¿quieres llegar a una gerencia, a una dirección? Págame, así de, pero ¿de dónde? O sea, ¿qué le vas a aportar a la empresa? ¿Qué vas a aportar? O sea, ¿qué hiciste antes de para merecer ese sueldo? Ah, es que ni modo que van a pagar 8,000 pesos, si ese es el sueldo mínimo que gana un obrero. Pues sí, pero ese es el sueldo mínimo que gana un obrero que es especializado por muchos años. Pero también decían Liz y Pau, hay que ser realistas. El sistema laboral mexicano, sector exige mucho y sí es mal pagado. O sea, claro. Eso sí, es también. Basar el giro, la actividad que te representa más ingresos por aduanas, por servicios relacionados, la Impo, la Expo, en el salario mínimo es una grosería, ¿no? O sea, ¿cuánta gente está trabajando más de 8 horas y gana el salario mínimo y te pagan por fuera otra parte? No voy a decir nombres de empresas, pero bueno, aguas ahí, ¿no? Pero el sistema también de prestaciones y compensaciones que tenemos está sumamente retrasado y no es competitivo, no genera competitividad. Cuando la gente en los foros, los especialistas, los colegas dicen, es que México tiene ventaja por la mano de obra barata, es así como, bueno, no podemos seguir pensando que es una ventaja. O sea, la mano de obra barata, es todo el némesis de la especialización, de la profesionalización. Y no podemos vivir en ese discurso de, somos baratos y que vengan a invertir y hacer las cosas. Me ha tocado la fortuna de convivir con ingenieros de India, con ingenieros japoneses, alemanes, que ganan una super lana y dices, oye, aquí en México hay gente que hacemos ese mismo pensamiento, ese mismo desarrollo, pero se nos paga menos porque somos un país, ¿no? Con una legislación totalmente atrasada. Mi punto de vista, no quiero meter en problemas a nadie. No, pero es que incluso el mismo TEMEC ya lo marca, o sea, ya hay un rubro que te habla de salarios, mano de obra especializada, entonces siento que tarde o temprano se tiene que tocar ese punto. Lo han ido retrasando hasta inclusive ya en términos legales, pero pues yo creo que eventualmente tenemos que aperturar la conversación de, oye, estamos chambeando aquí bastantes horas, bastante tiempo, hay resultados. ¿Qué pasa, no? Con el tema de los salarios. Pero bueno, sí creo que se tiene que revisar, porque como bien comenta el maestro Guillermo, en otras partes del mundo, el mismo trabajo que hacemos acá se paga hasta 3 veces más, y aquí dices, ¿qué pasa, no? No te digo que están viendo a los futuros panelistas de la renegociación del TEMEC. Completamente de acuerdo con ustedes. O sea, la verdad, necesita una reforma, pero cañona. Pero creo que íbamos en el sentido de que estamos de acuerdo que ya estamos en el ámbito laboral, es un hecho, pero creo que iba en el sentido de que hay que ser un poco acordes al conocimiento, lo que tienes, lo que ofreces. O sea, no puedes llegar a pedir sin ofrecer nada. No te escuché, ya no puedes llegar a la empresa a trabajar 8 horas y sacar tu chamba
en 8 horas, cuando hay gente que es productiva y hace esa carga de trabajo en 2. O sea, Sí, justo. cuando estás en consultoría, por ejemplo, nos ha tocado a mí y a Adrián, pues, cargas de trabajo de decir, oye, puedes sacar en menos horas esto que estás prolongando por semanas, ¿no? Si hablamos, o sea, siempre ponen fechas así de me lo traes en tantos días y apúrate en tantos días, porque también esto es tema dinero, o sea, genera. En aduanas y logística es apúrate porque lo necesitaba yo para ayer. Que no haya TikTok. Oigan, a mí me encantó ese comentario que dice que dice que no haya TikTok para ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Bueno. No. Perdón, ese me causó mucha risa, lo siento. Que mi jefe sea alguien que sabe menos que yo. ¿Cuál? No, Sí. esa, que mi jefe sea alguien que sabe menos que yo. Bueno, ahí hay una oportunidad. Creo que Hay una oportunidad. un requisito hoy en día creo que es algo así como que tolerancia a la frustración, ¿no? Lo viste, dice tolerancia a la frustración. O sea, no te va a salir el trabajo, pero aguanta. Es algo muy interesante y creo que va de la mano con eso de que mi jefe sepa menos que yo. Es algo muy real porque muchas veces hay empresas, principalmente las familiares, que ponen al hijo, al primo, al hermano, al sobrino que estudió cosmetología, que estudió lo que quieras, ¿no? Y yo no estoy en contra de las carreras o que personas ajenas a la carrera desempeñen esos puestos, pero que se preparen. ¿Sabe? Y también a mí me gustó ese que dice que me absorba el sistema, ¿no? Está por ahí abajito. Creo que muchos chavos, no sé, Liz, si te esté pasando o conozcas gente que le esté pasando, llegas con todo el ímpetu, llegas con todas las ganas, las ideas y te empiezan a decir no, por aquí no, así se ha hecho siempre, así le vamos a mantener. Y entonces toda esa dinámica que traes, todo ese empuje, te lo van apagando, ¿no? Como tal a mí no, pero sí tengo amigas que me han platicado y me dicen, es que tengo una manera diferente de trabajar, pero es que me obligan a esto y el otro y dices, ay Dios, o sea, ni sabes cómo ayudar en ese tema. Así pero siempre se ha hecho aquí. Pero sí. Perdón, es que también va a depender mucho si te encuentras con un jefe o con un líder. Digo, definitivamente, porque ahí es donde empiezas también a darte topes. El estilo de líder, ¿no? El estilo de jefe y de líder. ¿Cuántos no tuvimos jefes autoritarios y de esta gestión del terror, ¿no? Bueno, no me voy a comprometer a decir comentarios, pero por ejemplo, un buen líder... No te comprometas. No menciones nombres. Motive, no. Pero un buen líder que te sepa motivar y que te sepa guiar por el camino, tú solito vas descubriendo, tienes como esas ganas de poder salir adelante. Entonces siento que sí es fundamental en el día a día un buen líder, porque también si tienes a una persona que nada más te regaña y eso, haces las cosas con miedo y tú solito te bloqueas y ya no puedes seguir trabajando. Entonces, un buen líder siento que es clave también. Inquietudes de los chavos que compartieron. Buenísimos. Gracias así por esa información que es en nuestros tiempos a lo mejor eran inquietudes distintas, un poquito de no hay empresas, venimos de ciertas universidades, cierta tendencia política, social de aquel entonces, y ahorita es interesante ver todas estas inquietudes cómo se han extendido, ¿no? A mí me gustaría concluir diciendo que a la gente que pueda estar viendo este conversatorio, pues primero no tengan miedo, ¿no? O sea, miedo, y en segundo la América. Pero si les gusta esta disciplina, entrarle, ¿no? O sea, aquí no hay por qué temer, ¿no? Aquí al contrario, es una carrera que te va a enseñar a afrontar tus temores, a mantenerte actualizado y a ver que día a día lo que decides puede cambiar, pero lo importante no es decidir bien o mal, lo importante es afrontar las consecuencias de lo que decides, desarrollarlo, aprenderlo y volverlo a correr, ¿no? Entonces creo que esa parte es la que a muchos nos enriquece en el día a día de la operación, de las decisiones, el saber que ningún día es similar, ¿no? Y que ningún cliente, en ningún caso es tan estándar como para aplicar lo mismo, y que siempre tienes que tener este ojo clínico para ver qué vas a hacer, ¿no? Entonces, mi invitación a los chavos y chavas que están por egresar es, no tengan miedo, prepárense, sean resilientes, como decía Rolando, y éntrenle, como decíamos en mis tiempos, al toro por los cuernos, ¿no? No pasa nada. Vas a encontrar gente que te va a apoyar, gente que te va a guiar,
gente que te va a dar su confianza, y yo cerraría con una pregunta, como dicen en la vida, ¿no? Tú le pides a la vida, bueno, ¿y qué le das a cambio? Igual aquí, ¿no? Tú le pides a la empresa, tú le pides a tu jefe, le pides a tu líder, ¿cómo estás haciendo tus cosas para que confíen en ti, ¿no? Entonces, bienvenidos, hace falta gente en este medio. Hace falta gente preparada. Pues es que de hecho yo lo único que le voy a decir es una recomendación para todos los recién egresados o que están buscando trabajo. Simple y sencillamente, aviéntense. Digo, de todos modos pueden perder o ganar, pero si no se avientan ya perdieron. Eso es todo. Y yo como conclusión diría que el no ya lo tenemos ganado, ahora vamos por el sí. Yo solo agregaría, no le tengan miedo, agárrenle, porque sí, hace falta mucha gente y mucho talento. El comercio sigue y no va a parar esto. Yo me quedo con las frases de todos ustedes, en especial con la frase del maestro Guillermo, de afrontar. Entonces, no tener miedo y siempre para adelante, nunca dejar de capacitarse, de actualizarse. Y pues muchas gracias. Si tienen alguna otra inquietud o algún otro comentario, ahí siguen las redes sociales de CIP. Y como comentamos, no podríamos terminar de estar platicando todas estas inquietudes de todos ustedes. Fue una plática sumamente nutritiva. Maestros, maestra Paola, también muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Gracias. Sí. Gracias, Liz.